Teleamazonas presenta 24 horas con Milton Pérez y Diana León. Empezamos con lo anunciado. El Ecuador no entregará el salvoconducto para que Jorge Glass abandone el país luego de que el gobierno de México le concediera asilo político. Vámonos en directo a la embajada de ese país en Quito. Los detalles nos cuenta Lucía Clavijo. Hola Lucía, buenas noches. Da los detalles, por favor. Gracias en estudios, así es, el ex vicepresidente Jorge Glass tendrá que permanecer aquí en la embajada, pues el gobierno ecuatoriano no le otorgó el salvoconducto para que la abandone y se dirija a México. Según la canciller de la República, el asilo político que le otorgó el gobierno mexicano a Glass es ilegal, pues está condenado por delitos comunes, lo que sería una causal que lo impide según los tratados internacionales. Pero más detalles les cuento en el siguiente reportaje. Un día después de que Ecuador declarara persona non grata a la embajadora mexicana, el gobierno de López Obrador respondió y decidió conceder asilo político al ex vicepresidente Jorge Glass. Mediante este comunicado, la Secretaría de Relaciones Exteriores de ese país anunció que tras un análisis exhaustivo se le concedió el asilo y solicitó a la Cancillería que se le otorgue el salvoconducto para que pueda viajar a México. La política exterior de México se caracteriza por proteger a perseguidos. Glass había solicitado este beneficio desde diciembre pasado cuando ingresó en calidad de huésped para evitar ir a la cárcel por los casos Sobornos, Odebrecht y Reconstrucción de Manabí. Por este último, el pasado 2 de marzo, Ecuador pidió ingresar a la embajada y detenerlo, pero la solicitud fue negada. Lo que estaban buscando es que nosotros les entregáramos al vicepresidente. Eso no lo podemos hacer. Es una cuestión de principios. Ante ello, la Cancillería ecuatoriana se pronunció en este documento y dijo que no se entregará el salvoconducto, pues el asilo es ilegal y se contrapone con los tratados internacionales. La concesión del asilo diplomático en este caso constituye un acto ilícito del país que lo concede porque apoya una evasión a la justicia y promueve la impunidad. No existe una causal como para que el Estado mexicano le haya entregado el asilo político, porque se trata de una persona que tiene sentencia ejecutoriada por crímenes comunes. Para el analista en asuntos internacionales Daniel Crespo, con esta decisión Ecuador debería evitar escalar aún más la tensión con México. El expulsar a un embajador no es una medida que debería tomarse como una salida de primera instancia. El Ecuador generó una escalada que, insisto, pudo haberse evitado y el gobierno mexicano de alguna manera tomó el guante. El ex vicepresidente permanecerá en la sede diplomática en la capital. Y bien, recordemos que la decisión de otorgarle asilo político a Jorge Glass ocurrió después de que el gobierno ecuatoriano declarara persona no grata a la embajadora de México aquí en Ecuador. Este impasse, según ambas naciones, no tiene por qué tensar las relaciones bilaterales. Veamos. Con un resguardo policial y militar luce desde ayer la Embajada de México en Ecuador tras la decisión del gobierno de declarar persona non grata a la delegada de ese país, Raquel Serur. Uniformados de la Fuerza Pública custodian la sede diplomática como parte de esa medida, que se tomó tras las declaraciones del presidente Manuel López Obrador en relación a las elecciones anticipadas. El hecho fue criticado por la Secretaría de Relaciones Exteriores de México e incluso lo calificaron como un hostigamiento. Vi el exceso de uso de fuerza rodeando la embajada con mucha prepotencia, pero así son los fachos, ¿eh? De acuerdo con la canciller de la República, Gabriela Sommerfeld, el objetivo es que se respete la soberanía y quede claro que no se permitirá la interferencia de otras naciones en asuntos internos. El Ecuador sigue de luto. Afectaron nuestras elecciones, afectó a la democracia y no podemos dejar que se trate con esa ligereza que se ha tratado, peor diciendo que era todo una organización que se había organizado para que gane uno u otro candidato. Pese al impasse, tanto el presidente mexicano como la canciller aseguraron que las relaciones bilaterales se mantendrán sólidas. Se queda una misión en la embajada porque, independientemente de lo que sostienen los del gobierno ecuatoriano, nosotros respetamos. No se afecta el comercio, no se afecta ningún otro tipo de relación, se mantiene. Simplemente es un mecanismo para levantar una voz de protesta contra unas declaraciones que afectan
al 100% de los ecuatorianos. Cerur tenía un plazo de 3 días para abandonar el país, pero López Obrador anunció que saldrá hoy mismo en un avión de su fuerza aérea. Sin embargo, hasta el cierre de este reportaje, el Ministerio de Defensa confirmó que no se ha recibido ninguna solicitud. Bien, a esta hora así es como luce la embajada mexicana. Como pueden ver a mis espaldas, hay un contingente militar y policial que refuerza la seguridad aquí. Mientras tanto, de lo que tenemos conocimiento, de lo que ha confirmado la canciller de la República, la embajadora aún no ha abandonado el país y no se ha solicitado desde México que una avioneta pueda ingresar para recogerla. Esta es la información que les contamos a esta hora. Continúan ustedes en estudios. Muy buenas noches. Buenas noches, Lucía. Gracias por la información. Y el exdirector nacional de Asesoría Jurídica del Consejo de la Judicatura y hombre de confianza de Wilman Terán, Alex Palacios, reveló que dentro del organismo que repartían direcciones provinciales y a cambio se buscaba sacar del medio al juez de la Corte Nacional, Walter Macías, y tumbar a la fiscal general. Alex Palacios estuvo junto a Wilman Terán y es por eso que dice dar fe de las irregularidades que se gestaron en la administración del histriónico presidente de la Judicatura. Si bien Palacios está procesado en el caso Metástasis, su versión dentro del caso Independencia Judicial aporta para confirmar lo que antes fue secreto a voces. La Judicatura de Wilman Terán, con sus asesores incluidos, tenía una agenda paralela para tumbar autoridades, repartirse cargos e intercambiar resoluciones por dinero. Lo cierto es que Alex Palacios ha confirmado que dentro de la Judicatura hubo primero negociaciones para instalar una mayoría integrada por los vocales Javier Muñoz, Maribel Barreno y Wilman Terán. Los dos vocales se sumaban a esta mayoría para lograr la destitución del juez Walter Macías como la principal pretensión de Maribel Barreno, pues quería sacarlo del caso de tráfico de influencias que enfrentaban ella y el cuestionado vocal Juan José Morillo y otros. Y de esto el juez Macías ya sabía. De las vinculaciones y lo que ha logrado hasta el momento fiscalías, que han participado asesores, secretarios y coordinadores que trabajaban muy de cerca con los vocales, que querían que no fluyeran los casos que inclusive se seguían por parte de este juez nacional en esa época en contra de ellos. Principalmente el caso vocales y también el caso de La Torre. No olvidemos que la denuncia fue presentada por uno de los sentenciados, en este caso el hermano del ex contralor Pablo Celia de La Torre. Me refiero a Alex Palacios, es una persona clave en todas las pretensiones de Wilman Terán y su equipo. Sería para seguir revelando lo que ha sucedido en toda esta época del Consejo de la Judicatura liderada por Wilman Terán. Palacios asegura que se opuso a las indiscretas propuestas de Barreno y Muñoz. Dijo que los vocales y los asesores de Terán mantenían reuniones clandestinas. Dichas reuniones, dice, se daban en una oficina del Centro Comercial Multicentro, el cual denominaban el Cuarto de Guerra. Así también en una suite del Hotel Swiss Hotel que ocupaba Javier Muñoz. Y que en esta trama, no contentos con cobrar el salario que la función judicial les pagaba, los asesores buscaron la forma de engordar sus cuentas. Dijo que los asesores de Wilman Terán, Fabricio Herrera y Santiago Cifuentes, a través de su empresa Herrera Cifuentes Grupo Empresarial, se dedicaban a redondear los sueldos de los funcionarios de confianza de Terán. Y había varias fuentes de ingreso. Dichos rubros provenían del pedido de dinero y coimas por puestos de trabajo, así también como ciertos procesos judiciales. Pero en la versión de Palacios aparece nuevamente el nombre de Michael Hernández, socio del abogado prófugo Cristian Romero en la firma Fandet. Palacios asegura que Hernández fue parte de las reuniones en la Judicatura, justamente en las que se fraguaba la destitución del juez Macías para apartarlo de los casos Las Torres y el caso Vocales. Dice que Hernández era gran amigo del juez Felipe Córdoba, con quien se cree hubo reuniones. En este contexto, Alex Palacios, como persona de confianza de Wilman Terán, asegura que le hizo varias advertencias sobre los peligros de esta mayoría en la Judicatura y sus pretensiones. Allí incluso se refiere a la intención que para ese 2023 tenían de destituir a la fiscal general Diana Salazar. Cuando existió el problema de la tesis supuestamente plagiada de la fiscal general, yo interrumpí el pleno para suspenderla en base a ese informe que se habían conversado entre la nueva mayoría. Un juego de mayorías internas en un órgano poderoso, pero comandado por funcionarios con agendas ocultas e irregulares. No es la única versión que apunta a una trama de corrupción que movió resoluciones a la carta, que puso funcionarios a conveniencia y pactó favores por dinero. En el Palacio de Carondelet se colocó el escudo azul,
un símbolo establecido por la Convención de la Haya para proteger sitios culturales. Las autoridades de gobierno destacaron que con este símbolo se busca prevenir que Carondelet sea blanco de posibles ataques. Con casa llena, así tuvo lugar ese acto de emblematización del Palacio de Carondelet como bien cultural protegido ante conflictos armados internos y externos. Esto en el marco de la Convención de la Haya de 1954. Aquí el presidente de la República, Daniel Noboa, destacó que de esta manera se redoblan esfuerzos para combatir la violencia criminal, además de prevenir futuros ataques en Carondelet. Nunca permitiremos que el narcoterrorismo y la delincuencia organizada destruya nuestro país, nuestra libertad y nuestra democracia. Trabajaremos sin descanso junto a nuestras fuerzas del orden para cuidar los más altos intereses nacionales. Protejamos el patrimonio, protejamos nuestra cultura. Esta convención fue adoptada hace 70 años bajo el impulso de la UNESCO. Por ello, la colocación del emblema escudo azul en el Palacio de Gobierno, según las autoridades, marca un hito en los esfuerzos para preservar y salvaguardar la historia, así como la cultura, sobre todo en medio de la crisis de seguridad que enfrenta el país. El Palacio de Carondelet es un bien patrimonial y una joya invaluable y de vital importancia para nuestra historia y nuestra vida política. Es mucho más que un edificio emblemático. Es un símbolo vivo de la identidad nacional ecuatoriana, una manifestación tangible de su rica historia y patrimonio cultural. Pero Carondelet no es el único bien patrimonial que recibe este símbolo. En Latinoamérica hay otro más. Este sería el segundo palacio que cuenta con esta protección especial en el marco de la Convención de la Haya. El primer palacio de gobierno es de la República de El Salvador. Según datos oficiales, desde que inició el estado de excepción, se han registrado 13 atentados a infraestructuras públicas, así como privadas. Michelle Calvache es la nueva vicepresidenta del Consejo de Participación Ciudadana. Este viernes fue designada por voto mayoritario del organismo. Una vez en el cargo anunció que ya tiene la agenda para retomar los concursos de designación de autoridades. Por mi familia, por la ciudadanía, por el Ecuador. Sí, juro. Es el segundo cambio de autoridades en este periodo en el Consejo de Participación Ciudadana y Control Social. Este viernes fue designada y posesionada Michelle Calvache como vicepresidenta del organismo. Legal, conforme a la ley, posesionada como vicepresidenta del Consejo de Participación Ciudadana y Control Social. Ocupará el lugar de Andrés Fantoni, quien asumió la presidencia del Consejo luego que el pasado miércoles con sus votos removieran del cargo de presidenta a Nicole Bonifaz. Creo que es una mujer proba y la ciudadanía notariza eso ahí, viendo todo el efecto positivo que ha causado esa lucha permanente. Michelle Calvache obtuvo el respaldo de 4 consejeros. Joana Verdesoto y Juan Guarderas votaron a su favor, a más del voto de Fantoni. El consejero Augusto Verduga votó en contra. La expresidenta no acudió a esta sesión extraordinaria y estuvo ausente Yadira Saltos. Este momento deberá marcar un antes y un después para esta institución. Es un momento crucial ante tanta inestabilidad institucional. Y sobre todo deberes de ética. Y hay una falta de personas éticas en las instituciones ecuatorianas, en el liderazgo, que yo en cambio lo veo en ti. Calvache habló de las prioridades, el concurso para la renovación parcial del CNE, el defensor público y la superintendencia de compañías. Esta semana arrancaremos con al menos 5 procesos, con reglamentos, con la reconformación de los grupos técnicos y también se procederá con lo que ya tocaría en este caso la autoridad más próxima, que es el defensor público. Dijo además que han pedido ya información detallada de la situación financiera del Consejo y también de los viajes que hizo la expresidenta Nicole Bonifaz. Los apagones están suspendidos, pero las desconexiones de electricidad por emergencia continuarán, así lo aseguró la ministra de Energía. Desde la cartera de Estado se afirma que Ecuador continúa importando electricidad desde Colombia, pero con restricciones. Que en 4 meses de gestión es poco lo que se ha podido hacer, asegura la ministra de Energía. De ahí que el sector eléctrico del país continúe en emergencia. La titular de esta cartera de Estado aseguró que las desconexiones de electricidad seguirán en el país. Descartar los apagones lo podemos hacer. Sin embargo, las desconexiones, por la debilidad y la fragilidad del sistema energético que tenemos y que en 4 meses no se lo puede resolver de la manera que quisiéramos. Son medidas que no las tuviéramos que pasar
pasar si es que tuviéramos un parque generador más robusto. La situación se complica aún más porque nuestro principal exportador de electricidad, Colombia, atraviesa por una sequía. A pesar de esto, Ecuador continuará importando energía del país cafetero, aunque con restricciones, aseguró la titular del ministerio. Días atrás, el sector privado colombiano solicitó al gobierno de Gustavo Petro la suspensión de exportaciones de energía a Ecuador. Es decir, cuando ellos tienen más capacidad de exportarnos de energía, nosotros aprovechamos de eso, recuperamos o mantenemos nuestras reservas en los embalses, y cuando ellos tienen que restringir la exportación, nosotros aumentamos nuestra propia generación. Y es que si antes Colombia nos vendía 400 megavatios hora, ahora son 130, medida restrictiva que, de acuerdo a Robo, no es a largo plazo. Y hemos venido conversando a diario y cada 3 días hacemos un análisis de la situación de nuestros países. El Ministerio de Energía asegura trabajar en la ejecución de un plan de mantenimiento del parque eléctrico del país. Seguimos este viernes en Esmeraldas. Las Fuerzas Armadas lograron importantes resultados tras operativos en contra de grupos terroristas. Hay varias personas capturadas, así como armas decomisadas. Son varias operaciones que con información de inteligencia militar se realizan permanentemente en Esmeraldas. Todo esto para combatir a las bandas terroristas que aún operan en esta ciudad. Estábamos ya trabajando desde hace tiempo con la inteligencia militar para poder aprender a las personas que están haciendo cosas ilícitas dentro de este cantón. El primer resultado de los uniformados fue la captura de Juan P., alias Cucón, implicado en el secuestro de 2 policías en Esmeraldas. El allanamiento ocurrió la madrugada de este jueves en el sector del Agua Characá, el mismo lugar en donde en julio del 2023 varios antisociales colocaron un explosivo en el cuello de un policía secuestrado. 10 meses nos ha costado el buscarle a este terrorista. Es por eso que ahora estamos en busca de estas personas que están en contra de la ley y que estamos realizando nuestro trabajo secuencial por medio de la inteligencia militar. En ese mismo marco, en el cantón Eloy Alfaro, se logró la aprehensión de 2 sujetos que tenían en su poder 290 paquetes de marihuana que estarían listos para ser comercializado a otras ciudades del país. No obstante, en la parroquia Rocafuerte del cantón Río Verde se logró la captura de 4 terroristas que estarían relacionados con la banda de los Lobos. Los militares en esta captura lograron decomisar además varias pistolas, subametralladoras, cartucheras, revólveres y entre otras evidencias. También hay personas que están vinculadas a grupos terroristas, que en este caso son los Lobos, de lo que se entiende, y también hay personas que se encuentran identificadas como vinculadas a un grupo llamado NN. Los estamos buscando, los estamos encontrando. De esta manera es como los 2.000 uniformados que se encuentran en Esmeraldas salen todos los días a realizar operaciones CAMEX y allanamientos. Todo esto para combatir a las bandas del crimen organizado. Más de 3.000 miembros de las Fuerzas Armadas y de la Policía intervinieron desde la madrugada de este viernes varios sectores de Manta en la provincia de Manabí. Los operativos dejan fusiles, pistolas y revólveres decomisados. El movimiento empezó en horas de la madrugada de este viernes. Miles de policías y miembros de las Fuerzas Armadas se desplegaron por Manta, pero específicamente hacia los barrios considerados de alta peligrosidad. En un primer sector, ubicado en la parroquia Eloy Alfaro, decomisaron fusiles, pistolas, revólveres, vehículos robados y municiones. Las Fuerzas Armadas indicaron que están trabajando con información de inteligencia para disminuir los índices de violencia en la ciudad. Y esto es el mensaje al pueblo de Manabí, que la Fuerza de Tarea Conjunta ha venido para devolver la paz. El ministro de Defensa, Giancarlo Lofredo, supervisó las intervenciones. Las acciones de la nueva Fuerza de Tarea Conjunta que se creó precisamente para darle seguridad a este sector. Como ven, la creamos hace unos días atrás y ya está dando frutos. Las operaciones se van a seguir intensificando por el bienestar del pueblo ecuatoriano. Este operativo se da días después de la visita del presidente Daniel Noboa y la reunión del Consejo de Seguridad en esa ciudad. Ahí se anunció que se tomarían acciones más fuertes ante la creciente ola de violencia, que solo el último feriado dejó más de 17 muertos en esa provincia. Hasta el cierre de este reportaje no se conocieron los detalles del operativo.
Este jueves fue extraditado desde el Perú Roberto Campos, alias El Martillador, y segundo más buscado del Guayas por el crimen de femicidio. Es acusado de matar a su expareja, el cual conmocionó al país en octubre de 2011. Con 29 martillazos en la cabeza, así fue como Roberto Campos, alias El Martillador, asesinó a su expareja en el 2011. Campos era el segundo más buscado de Guayas y este jueves fue extraditado desde Perú. Desde el 5 de marzo del 2012 se logró que en 196 países se lo esté buscando a este ciudadano por el delito de asesinato. Roberto Campos es el principal responsable de la muerte de María Fernanda Fernández de Córdoba, que conmocionó a Ecuador en octubre de 2011. La joven de 21 años fue brutalmente asesinada en un departamento de Lomas de Urdesa, en el norte de Guayaquil. Se logró la detención de este ciudadano a 4 años antes de que se prescriba la causa de este delito. Todo sucedió cuando la joven habría intentado terminar la relación sentimental que tenía con Roberto Campos. Mediante engaños, María Fernanda Fernández de Córdoba llegó hasta el departamento en donde se cometió el crimen. Hoy, 13 años después, el principal sospechoso ya está en la cárcel de El Inca, en el norte de Quito. En el 2011 lo que ocurrió fue que, como el asesinato se había producido aparentemente con un objeto contundente, un martillo, incluso había llegado, el cuerpo fue encontrado, destrozado el cráneo, lo cual le había producido lógicamente su fallecimiento. Alrededor de 12 años presumimos que estuvo en el país, ya que se tenía la información de que él se encontraba en otros países, se lo realizó la búsqueda en los otros países sin ser localizado. Alias El Martillador es procesado por el delito de femicidio y podría enfrentar una pena de 16 a 25 años de cárcel. El precio del cacao continúa al alza y podría seguir rompiendo récords no vistos hace más de 50 años. Los exportadores piden reuniones con el Ministerio de Agricultura para aplicar controles y tomar medidas de sostenibilidad. El precio internacional de la tonelada del cacao cerró esta semana en $10.000, una estrepitosa subida que no se veía desde los años 70. Y aunque esto se traduce en ganancia para el sector productor, también representa un riesgo para la cadena de suministro del cacao. Las rentabilidades se han reducido totalmente, incluso a pérdidas, puesto que el exportador tenemos contratos a mediano y largo plazo a futuro que cumplir, y esta subida fue totalmente inesperada. Actualmente el quintal de cacao es vendido por los productores en $400, 4 veces más de lo que cerró en el 2023, en el cual se cotizó en $140 y en el 2022 en $120. Es decir, lo que ahora pueden comprar es aproximadamente entre un 25% a un 30-35% de lo que compraban hace 6 meses. O incluso hace un año. Cuidado, es pan para hoy y hambre para mañana. Y aunque el país no pueda regular internamente el precio de la llamada pepa de oro, desde este sector se asegura que es buen momento para empezar a poner en marcha programas de sostenibilidad. El productor lo que debería hacer es invertir en sus plantaciones, ¿verdad? Poder saber también que probablemente hay un evento de niña, evaluar si es que realmente puede ser una inversión bastante interesante, contar con un sistema de riego mínimo. En el 2023, Ecuador exportó 1.771 millones en cacao en grano, siendo el cuarto producto no petrolero más vendido en el país. Con la actual demanda, Ecuador podría llegar a los $2.000 millones, superando al atún. Tras 2 años del socavón registrado en Zaruma, provincia de El Oro, los estragos continúan. Habitantes que fueron afectados han regresado a sus casas tras haber sido desalojados, mientras que otros no lo han hecho por temor a un hecho similar. Esto fue lo que ocurrió a pocos metros del centro de Zaruma la noche del 15 de diciembre del 2021. Han pasado más de 2 años y las huellas de este socavón todavía han quedado en algunas casas. Y nosotros decidimos volver para conocer qué ha pasado después de este tiempo. Pudimos conversar con Gladys. Ella fue una de las personas afectadas en su vivienda que ahora mira con dolor la casa que con tanto esfuerzo le tocó construir. El 15 de diciembre para nosotros fue un día
de terror. Muy triste, mucho nervio, mucha angustia, desesperación. De ahí para acá nuestra vida ha cambiado totalmente. Estoy alquilando un departamento que para nosotros es duro. Tengo a mis hijas estudiando y pagar otro arriendo extra que yo ya tenía en mi casa es muy duro, muy difícil. Pudimos ingresar a la casa de Gladys donde todavía están sus pertenencias, pero el sentimiento de no volver a casa todavía está latente por el miedo a un nuevo socavón. Y a mí me da mucha pena venir acá o incluso cruzar por la calle y ver ese socavón y sé que mi casa está aquí, está abandonada. Por otro lado están los que deciden volver. Gonzalo, de 89 años, fue una de las 300 personas que tuvo que ser evacuada por seguridad ante el peligro de otro derrumbe. Él junto con su familia pudieron regresar hace 5 meses atrás. La tranquilidad dejó de existir y seguirá permaneciendo en nuestro terruño mientras la minería ilegal continúe. Cuando llega la noche, las personas como Vinicio recuerdan ese momento. Su casa está al frente de donde pasó esta tragedia. Él nos cuenta que a pesar de que el tiempo ha pasado, la inquietud de una nueva catástrofe aún se siente. Vivimos con el miedo constante de no saber cuál puede ser la próxima tragedia que pueda suceder. Ante esto, miles de sarumeños piden una sola cosa: que las autoridades competentes controlen el trabajo ilegal de algunas minas y que estos desastres no vuelvan a ocurrirse.